Padre, ¿cuántos años de sacerdocio? En diciembre cumplo 29. 29 años. Sí. ¿Y cómo fue para vos ese llamado de Dios? ¿Qué fue? ¿Algo que surgió de pronto como una revelación, un deseo, una necesidad? Sí. ¿O fuiste procesándolo? La vocación nace siempre en una comunidad orante. No es una isla que nace solo. Y en mi familia, toda la vida, desde muy chicos, nos reuníamos en familia todos los días a rezar el Santo Rosario con todos los vecinos que eran cerca del monte. Vivíamos unas 14 familias y nos reuníamos en distintas casas por día a rezar el Santo Rosario. Y una abuela en ese momento, a lo mejor tendría 50 años, no sé, claro. Pero para mí era una abuela, yo tenía 5, y pedía siempre, después que terminamos el Santo Rosario, que de esa comunidad Dios llamara a alguno para sacerdote, o por lo menos lo que Él quiera, o por lo menos uno, pero decía que sean 3 o 1, no importa, y somos 3. Claro. Bueno, a los 5 años, cuando iba a la parroquia con mis hermanos mayores, que ellos iban a la catequesis y yo lo acompañaba, yo era el más chico y había algunos de 20 años, para recibir la primera comunión y la confirmación. Entonces un día pregunta, después jugábamos al fútbol, después nos daba catequesis, y pregunta si alguno de nosotros quería ser sacerdote. Y levanté la mano yo y uno de mis hermanos, que mi hermano entró al seminario, pero salió enseguida, vio que no era la vocación de él, y yo tenía que entrar en el año 63. Cuando voy a ingresar, mi papá no me deja porque sale mi hermano. Pero bueno, después vine a Rosario a trabajar, a jugar al fútbol, que era con lo que más me gustaba, a trabajar y a estudiar. Pero si no jugaba al fútbol, si no estudiaba no me dejaban jugar al fútbol. Las personas que me criaron, matrimonio y los hijos, y yo me separé de mi familia a los 7 años. Siempre me crié con esta familia. Y cuando estaba jugando un torneo de verano, me rompí los ligamentos a los 30 años. Y lo primero que me dice el doctor Bottoli en la clínica del deporte es que la rodilla no me servía más para hacer deporte de ningún tipo, solamente para caminar y trotar con la operación que ellos me hacían. Pero dice, hay mucho trabajo ahora en Europa, dice, en cualquier momento va a salir algo que se puede reemplazar. Si querés te operamos, si querés esperar 2 años, espera 2. Y bueno, en ese interín me vinieron a buscar de la parroquia, a invitar para una jornada de espiritualidad de 5 noches. Fui, porque no podía jugar al fútbol. Cuando el sacerdote invita a los que queríamos integrarnos para trabajar en la parroquia en los distintos movimientos que había, me integré. Y bueno, y al poco tiempo descubrí que lo mío era lo que estaba haciendo el sacerdote. O sea que fue todo un proceso, pero me quiero quedar con esto de que vos a tus 5 añitos con esa precocidad y quizás sin ponerlo en palabras, pero sí en sentimiento ya, había algo que te decía interiormente que había un acercamiento que es poco frecuente a veces. Claro, lo que a mí me llamó mucho la atención fue que el sacerdote nos hablaba, jugaba al fútbol con nosotros, nos visitaba en la zona que vivíamos. Sí. Vivíamos a 11 kilómetros del pueblo, cerca del monte, y teníamos una canchita de fútbol que jugábamos todos los días, venía a jugar al fútbol con nosotros, en bicicleta, a caballo. Y bueno, me atrajo mucho la personalidad de él. José, ¿alguna vez dudaste de tu vocación? Nunca. Una vez que entré al seminario, mi mamá fue la más generosa, que me dio 3 meses. Los demás me dan 2 días, 1 semana, porque salía de trabajar y me iba a la parroquia, volvía a casa sí. a las 11 de la noche, 10 de la noche, acompañando al sacerdote, a veces visita enfermos, al hospital, accidentados. Y cuando ingresé al seminario, tal es así que el patrón y el hijo, con los cuales trabajaba, me dijeron, te esperamos 3 años, dentro de 3 años no tomamos a ninguno, te esperamos 3 años por si vos por ahí descubrís. A los 3 meses le dije, no, busquen otro porque yo no vuelvo. Se dice que las monjas, corregime, ¿no? Sí. Las monjas son las esposas de Dios, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la relación con Dios de un sacerdote? Igual que las monjas,
porque las monjas renuncian a un esposo para vivir su virginidad en la tarea que Dios le encomienda, cuidar enfermos, atender en los hospitales, dar clases, bueno, distintas vocaciones de las monjas, ¿no es cierto? Y nosotros también. Y nosotros renunciamos al matrimonio por la iglesia, o sea, por ustedes. Mira vos. Que son todos los bautizados. Claro, exacto. ¿Cómo renovas tu fe cada día? A la mañana, cuando abrís los ojos, ¿cómo haces para mantenerte fuerte frente a todo lo que pasa, ¿no? Porque la vida tiene muchas cosas bellas, pero también hay injusticias, hay dolor. Hoy te diría que hay por la situación en que estamos viviendo, quizás hay mucho más dolor. Sí. Nosotros tenemos la primera fuerza diaria, que es la Eucaristía, la celebración de la Santa Misa diaria. Por ejemplo, ayer, que no tenemos celebración comunitaria, nosotros la celebramos solos. Y eso es el primer elemento fundamental. Y segundo, la oración diaria que nosotros tenemos por nosotros, por la iglesia y por todas las autoridades de la iglesia. Y después me preparo el mate y me agarro la palabra de Dios para la misa, después leer las palabras del día. Y bueno, y la meditación, bueno, eso ya hace que empiece el día con la fe renovada, fortalecida. Pienso en esto, ¿no? ¿Cómo le puedo transmitir fortaleza a una persona que hoy voy a ir a visitar, que está pasando un mal momento? Sí. Yo tengo que estar fuerte. Claro, si nosotros todos lo que visitamos a personas que sufren o personas enfermas, nunca ponemos el acento en nosotros, sino la confianza en Dios, que hable Él por nosotros. Y si no nos motiva para hablar, quiere decir que Dios quiere que lo escuchemos al enfermo o a la persona que sufre. Es como cuando dice la Biblia, soy instrumento de Dios. Exactamente. Por eso yo siempre digo a la gente en la misa que si Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, quiere decir que lo más importante primero es escuchar, antes que hablar. Días atrás tuve una charla con una persona que pasó por una experiencia muy dolorosa, todavía la está transitando, siente que ese ser amado de alguna manera le hace saber que está ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Tuviste alguna vez con Dios, ¿no? ¿Alguna experiencia de esa naturaleza? Sí, muchas, porque nosotros tenemos un retiro anual de 5 días de silencio total para escuchar a Dios, y yo hice 3 retiros completos del fundador de San Ignacio, que fue el sábado su día, San Ignacio Loyola. Él formó el retiro espiritual completo, que son de 45 días, y los cooperadores parroquiales de Rosario y del mundo lo redujeron a 1 mes, y esa experiencia yo la hice 3 veces. Y en varias experiencias sí tuve esa sensación de estar en la presencia de Él, y que realmente es una actitud de silencio, de callar todos los ruidos interiores y exteriores para que el Señor se haga presente. Y bueno, después uno se retira con una paz, una alegría, que no quiere volver al mundo después. Uno se imagina, José, que un sacerdote que dedica su vida a predicar la palabra de Dios, de la cual está convencido, no se cuestiona nada. ¿Es así en tu caso? Sí, no. Yo la verdad que cuestionar a Dios no, porque sí, a veces me cuestiono yo, ¿no es cierto? En cuanto que hay veces cosas que quisiera hacer y no llego, no la puedo hacer. Entonces me cuestiono mi limitación, que se va haciendo también cada vez menos, porque los años te van limitando. Yo veo que no hago lo mismo que hacía hace 27 años cuando vine la primera vez. Se me pasa la mañana y hice 2 o 3 cosas y se me fue la mañana. En cambio antes hacía mucho más. Claro. Está bien que lo tenía el padre Canavera, que el padre Canavera atendía a la gente, bueno. Pero aún así yo veo que me quedo cuestionándome
preguntándome a veces, digo, ¿y esta es la vocación que Dios me pidió? Y sí, bueno, y después la palabra misma de Dios me reconforta, que hay que hacer lo que uno puede, no lo que quiere ni lo que desea. Tengo amigos psicólogos que dicen que cada tanto tiempo necesitan ellos tener terapia con otro psicólogo, ¿no? Sí, sí. En el caso de un sacerdote necesita buscar la palabra de otro sacerdote, necesita la confesión también. Sí. Nosotros tenemos la obligación, de antes de irnos del seminario, de tener un director espiritual y hablar frecuentemente con él. Toda la lucha, la dificultad interna, también en lo que hace la vida pastoral. Y sí, cada vez que voy a hablar con él, me confieso con él, que es el que más me conoce, pero si hay veces que no puedo ir porque es de Rosario, y ahora por la pandemia se me hace más dificultad, pero como nos vemos toda la semana nosotros, con Papaleo, con los de Cañada, con el Armstrong, entonces habitualmente no dejo pasar 15 días sin confesarme. Yo te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Existe el diablo? Sí. ¿Cómo se materializa? No se materializa porque igual que Dios es espiritual, es un ángel, es una legión de ángeles desobedientes de Dios que hicieron su rancho aparte, digamos. El demonio es muy astuto, por eso yo digo siempre que la reconciliación con Dios hace posible de ver siempre cuando es una seducción del demonio, una tentación y una persuasión del demonio, porque conoce toda mi vida interior. Claro. Y te va a poner, te va a tentar, digamos, Claro. te va a querer hacerte dudar. José... No solamente eso, sino que te lleva a la tristeza, al miedo, a la angustia. Todo eso es campo de él. José, ¿qué le dirías a alguien que no cree en Dios o que está en la búsqueda de ese ser que no se ve, que no es tangible, pero que, bueno, se da cuenta al menos que necesita algo más? Sí, todo lo que yo digo creo, no necesariamente tiene que ser en Dios, porque hay muchas personas que dicen que son ateas, pero creen en la otra persona, creen en la vida. Entonces la vida es un regalo de Dios, o sea que niegan por un lado, pero por otro lado creen. O sea que más que ateos son agnósticos, que dudan. Claro. Hay algo que nos lo hace de despegar a decir con seguridad, creo que hay un ser superior. Exacto. Pero yo le diría que lean las 3 vías de Aristóteles, que acá en la biblioteca la tienen, que son los 3 medios de cómo Aristóteles, usando la razón, llega a la existencia de un ser superior. Este programa está saliendo al aire hoy jueves y ayer fue el día del sacerdote, así que esperamos que hayas pasado un hermoso día. Sí, yo digo siempre que es un día de recordar, ¿no es cierto? Pero un recordatorio. Pero igual que papá y mamá, el día de los abuelos, el día de los niños, es un recuerdo como que no está mal, es hermoso que lo hagamos. Gracias, José. Gracias a vos y mi bendición para vos, tu familia, a toda la comunidad y que me tengan paciencia.